Pues por favor, si queréis acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. No sé vosotros, pero cuando yo paso por esta epístola y llego al capítulo 5, la primera parte es una recomendación de la primera parte del capítulo 5, es una recomendación a los ancianos, a los pastores de las iglesias, y entonces después, a partir del versículo 6, entramos en una serie de versículos que si tú eres de subrayar tu Biblia seguramente los tienes todos subrayados, ¿verdad? Y llegamos ahí al versículo 5 incluso, ¿no? Y dice, revestíos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y llegamos al 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, un versículo también súper conocido, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y llegamos al versículo 10. Y yo no sé para ti, pero este versículo 10, a lo mejor al estar al lado de tantos versículos que marcamos tanto y que representan tanto para nosotros y que vienen tanto a nuestra mente, pero a lo mejor queda un poco escondido en el capítulo. Pero cuando de nuevo pasé por este pasaje hace poco y leí este versículo, tuve la necesidad de pararme y de releerlo varias veces, porque mira lo que dice. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como digo, seguramente al encontrarse este versículo al lado de esos versículos tan recurrentes en nuestra mente, ¿verdad? Y que tantas veces hemos recordado, y sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, y humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y el capítulo inicia hablando a los ancianos, y a lo mejor ha quedado un poco escondido también para ti, pero seguramente no es de esos versículos que te suenan a la primera, ¿verdad? No está entre esa categoría, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No me digas que no hay, no para una predicación, para una serie de predicaciones, solamente con este versículo, ¿verdad? Y de tantas cosas que podríamos hablar aquí y resumir, y de hecho, muchas de ellas, muchas gracias a lo que el pastor decía al principio en la entrada y después del testimonio de José, creo que me han pisado la mitad del mensaje, pero por algo será, ¿verdad? Y algunas de las cosas que yo voy a decir, seguramente ellos ya las han dicho antes, tanto lo que decía el pastor Moisés al principio, como lo que decía José después en su testimonio. Seguro voy a repetir algunas de las cosas que ellos han dicho, porque tiene que ver precisamente con esto, con el hecho de estar, tú leíste, ¿verdad, Moisés? Al principio el versículo era llamados, y era después escogidos y fieles, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar también en un momento, y después José también mencionaba algunas cosas de las que vamos a estar hablando, e incluso algunas de las cosas del estudio del jueves creo que van a volver a salir. Bien, pues José le dice a Faraón que si el sueño ocurre 2 veces es porque hay que prestar mucha atención. Bueno, pues si esto ocurre 2 veces o 3 o no sé cuántas veces el Señor nos ha dicho las mismas cosas esta semana, pues a lo mejor es que debo prestar atención especialmente a estas cosas. Así es que vamos a tener una palabra de oración y después vamos a entrar un poco en el contexto de esta epístola, muy brevemente, de Primera de Pedro, y después directamente al versículo 10. Así pues, vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu palabra. Tantas veces la leemos de arriba a abajo, de portada a portada, de tapa a tapa, y tantos versículos nos vuelven a sorprender y nos vuelven a hablar al corazón. Y aquello por lo que hemos pasado tantas veces después de tantos años leyendo tu palabra, de repente habla a nuestra vida. Como decía José antes, ese versículo tan famoso ahí en Mateo que habla a los cargados y trabajados, venid a mí. Tantas veces lo había escuchado, pero un día especialmente habló a su corazón. Así ha sido con este versículo para mí esta semana, que tú has hablado a mi corazón. Ayúdame a poder compartir lo que tú has hablado a mí, lo que tú me has dicho a mí primero, poder compartirlo con mis hermanos,
para que ellos sean bendecidos igual que lo he sido yo, para que ellos sean edificados igual que lo he sido yo. Señor, tú sabes que todos venimos aquí con necesidades diferentes. Tú nos conoces mejor que nadie. Y pedimos, Señor, en esta mañana que hables a nuestro corazón, a cada uno, conforme a su necesidad. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido fielmente esta mañana aquí a la iglesia. Gracias también por los que hay conectados a través de YouTube. Gracias por cada uno que esta mañana ha tomado la decisión de venir a adorarte y a honrarte a ti, de venir a escuchar tu palabra para ser edificados y ser cambiados. Pido, Señor, otra vez más, que tú hables a cada uno conforme a lo que necesitamos y que tu Santo Espíritu se mueva con total libertad en medio nuestro. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues la epístola de primera de Pedro, también la de segunda de Pedro, se mueve en un contexto de persecución. Fijaos cómo empieza primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, primera de Pedro 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está ocupando un territorio muy amplio, muy grande, elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación de espíritu para obedecer, etc., ¿no? Entonces está hablando a todos aquellos que de alguna forma han tenido que huir por causa del Evangelio, han sido perseguidos por causa del Evangelio. Aquí ya llegamos a una época en que no solamente los judíos son perseguidos. Las primeras persecuciones a los cristianos fue para los cristianos judíos y venían de los propios judíos, ¿sí? ¿Recordáis el libro de los Hechos? Es de lo que nos habla. Los cristianos son perseguidos no por romanos, son perseguidos por judíos, porque entienden que están siendo unos herejes y entonces por eso los persiguen. ¿Recordáis, por ejemplo, la salvación de Saulo o Saulo va camino de Damasco? ¿Y a qué va? Va a perseguir a sus hermanos judíos que se han cambiado de religión, que ahora ya no siguen el judaísmo, sino que dicen ser del camino, dicen ser cristianos. Entonces, las primeras persecuciones que recibe la iglesia vienen de los propios judíos, porque mayormente los cristianos son todos judíos. Pero a este punto, más o menos años 63, 64, 65, Nerón es el emperador. Y tenemos que aquí las persecuciones desde el Imperio Romano ya son más fuertes. Ya no solamente es el Imperio Judío, ya no solamente se persigue a los judíos, sino que se persigue a todo gentil que siga esta extraña religión, que no da el honor debido a César como a un dios y que no sigue la misma religión que el resto del imperio. Al César, más que la religión, lo que le interesa es unificar y que todos hagan lo mismo. Es aquello de España una grande y libre. Bueno, pues los Césares en el año primero era lo mismo. Todo era unificar religión, unificar moneda, unificar idioma, unificar, ¿no? Entonces esa es su idea para poder gobernar el imperio mejor. Y a la que las religiones se desvarían un poco, se van un poco más para allá, o no rinden el culto al emperador que deben, entonces las persiguen. Y eso es lo que ocurre aquí con Nerón, un loco. Como sabéis vosotros, la historia ha dejado a Nerón como un loco y, por ejemplo, provocó el incendio de Roma y que colgó a cristianos en cruces como si fueran antorchas y los quemó solamente para iluminar la ciudad. Entonces este es Nerón, esta es la época que estamos viviendo, y en medio de todo esto, volvemos al versículo 5-10, en medio de todo esto, resalta para mí la idea tremenda de que en medio de todo este padecimiento, de toda esta persecución, versículo 9 menciona el padecimiento, dice, hablando de Satanás, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Y otra vez versículo 10 dice, pues el Dios de toda gracia que nos llamó su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco. O sea, en medio de toda esta preocupación, sufrimiento, angustia, que no sabes qué va a pasar mañana, que seguramente has perdido tus posesiones, que tienes que huir de acá para allá con tu familia, que te tienes que reunir en secreto, que tienes que usar contraseñas para entrar en una reunión, todo este tipo de cosas. En medio de todo esto, la preocupación de Pedro, más allá de su padecimiento, es que el Señor haga la obra en cada uno de ellos. Y que el Señor, en medio de todo lo que están sufriendo, mira que había cosas por las que preocuparse, ¿verdad? Pero en medio de todo lo que están sufriendo, lo que Pedro les da, sus últimas palabras, son que Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. En medio de todo lo que ellos están padeciendo, el interés de Pedro no está tanto en solucionar su padecimiento, sino en que la obra de Dios sea hecha en ellos en medio de sus circunstancias, sean las que sean.
No me digas que no es algo que llama poderosamente la atención, que el apóstol aquí no se preocupe de si comen o no comen, de si tienen o no tienen, de si huyen o no huyen, de si viven o mueren, sino que se preocupe primordialmente de la obra de Dios. Son las últimas prácticamente palabras de la epístola. Las últimas palabras que tú dices a alguien habitualmente son las importantes, ¿verdad? De repente te vas a despedir de alguien y ¿qué le dices a tus hijos cuando eran pequeños, cuando se van al colegio? Se van solos, ya, ¿vale? Ya tienen una edad y les dices, os quiero mucho, tened cuidado, ¿no? Mi madre decía, mira antes de cruzar, ¿no? Me lo dijo varias veces, pero al final me atropelló un coche, no sirvió de mucho, ¿no? Pero siempre, al final, tú tienes unas palabras importantes. Te despides de alguien, ¿y qué son tus últimas palabras? Acuérdate de grabarme el programa de la tele, ¿no, verdad? Tus últimas palabras seguramente son, te quiero mucho, te voy a echar de menos. Cuídate, escríbeme, ¿verdad? Llámame. Las últimas palabras son importantes. Dejas algo, tu último recuerdo ahí. Y Pedro aquí les dice, en sus últimas palabras, después ya, en el versículo 12, empieza con la despedida. Por conducto de Silvano, quien os he escrito esta carta, os saluda a este, os saluda al otro. Pero lo último que dice es que el Señor os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca aún en medio del padecimiento que estáis teniendo. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí al respecto de estas cosas que estamos comentando. Y la primera cosa que quisiera ver, antes de entrar en la obra que Dios hace de esas 4 palabras que vamos a ver después, pero quiero ver primero el Dios de la obra. El Dios de toda gracia, dice en primer lugar. El Dios de toda gracia. El Dios que todo lo tiene. El Dios que todo lo puede suplir. El Dios al que no le falta nada. Hace un momento hablábamos, yo mencionaba acerca del Salmo 121, ¿verdad? Es como un buffet libre, ¿no? Entras ahí y lo tienes todo cubierto, ¿sí? De alguna forma, así es que en medio de tu dificultad, y no estamos nosotros en el padecimiento que estaban estos cristianos en el siglo I, pero en medio de tu situación, en medio de tus circunstancias, el Señor tiene toda gracia. No le falta nada. No le falta absolutamente nada. Es como cuando, seguro que has recibido algún mensaje de tu banco así, ¿no? Que te dice, tienes 10.000 euros preaprobados, ¿no? Te concedemos un crédito por 10.000 euros cuando tú quieras, ¿no? Y cuando tú ves eso, lo normal es que lo borres o no hagas caso, ¿no? Pero te digo que es verdad. Es cierto, ¿no? Nos tuvimos que comprar un coche en noviembre, ¿verdad? Y llegamos allí y yo hablo por teléfono con mi gestora del banco y me dice, oye, pero si no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es entrar en la página web del banco, a hacerte el cálculo, decirle cuánto quieres y ya tienes el dinero. No será tan fácil, ¿no? Sí, es así de fácil. Tienes el crédito ya aprobado, si quieres el dinero, ahí lo tienes. Entras en la web, calculas meses, lo que me ha salido a pagar, sí, quiero pagar esto en 60 meses, quiero pagarlo en 90 meses, ¿en cuánto tiempo quiero pagarlo? Esto es lo que me ha salido a pagar, ¡pam! Y cuando le das a clic, miras tu cuenta, ¡fum! Dinero. 10.000 euros, 11.000, 12.000 para pagar el coche. Es una comparación muy mala si quieres, pero con el Señor es lo mismo. Lo tienes todo. Tienes toda gracia. Imagínate que estás pasando necesidad, el Señor es tu supermercado. Imagínate que estás pasando problemas económicos, el Señor es tu banco. Imagínate que estás pasando problemas de salud, el Señor es tu médico. Tienes toda gracia, aquel don inmerecido, pero no hablamos de esa gracia para salvación, sino que hablamos, en este caso, sino que estamos hablando de todo aquello que acompaña tu vida una vez has sido salvo. El Señor continúa a tu lado. Bien el Señor podría, y no sería injusto por su parte, pero bien el Señor podría habernos salvado y decir, nos vemos en el cielo, hasta luego. Y habernos dejado caminar por este mundo a nuestro aire, con nuestras decisiones. Pero el Señor no ha hecho eso. El Señor, en su misericordia, te ha salvado, ha dado esa gracia para la salvación, pero sigue dándote gracia cada día para seguir caminando. A tu lado está. En el Salmo 121 leíamos y decía Ángel, es tu sombra a tu mano derecha. Está al lado tuyo, es que no se va más lejos que tu sombra. Tú has visto tu sombra, está pegada a tus pies. Ahí está el Señor, pegado a ti, dándote toda gracia. Si fue un refrigerio para estos hermanos en medio de su padecimiento, en los días del emperador Nerón, ¿qué no podrá ser para nosotros? Dios es el Dios de toda gracia. Todo lo puede suplir. Cualquier
cosa que nosotros necesitemos. De hecho, en ocasiones, precisamente permite esa necesidad para que vayamos a Él. Porque si no, yo no sé cuál es tu experiencia, pero la mía muchas veces es que estoy más cerca del Señor cuanto más necesidad tengo. Y dices, cuanto menos te necesito, más me alejo de ti. ¿No? Decía mi madre, ¿por qué te quiero, Andrés? Por el interés, ¿no? Mi madre tiene muchos refranes, y después de muchos años viviendo con ella, pues me voy acordando de algunos, ¿no? Pero parece que con el Señor hacemos lo mismo, ¿no? Otro refrán, solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues lo mismo, cuando necesitamos al Señor, entonces sí estamos cerca. Pero cuando no, ya vendré cuando necesite algo. No es esa la relación que quiere el Señor con nosotros. Pero cuando lo necesitas, el Señor sigue siendo el Señor de toda gracia para ti y para mí. No solamente el Señor de toda gracia. La segunda cosa que observamos aquí es que es el Dios que nos ha llamado, más el Dios de toda gracia que nos llamó. Que nos llamó. El Señor sigue llamándonos hoy en día. No sé si paramos un momento a escuchar su voz, pero Dios cada día te llama. Muchas veces el pastor, incluso yo mismo alguna vez lo hemos explicado acerca del llamado de salir de fuera y llamarte a la iglesia. Eclesía quiere decir los llamados afuera. Kletos quiere decir llamar, ek quiere decir afuera. Y eso es lo que cada uno de nosotros somos. Somos los llamados afuera. Él grita tu nombre, tú estás fuera, estás en tu casa y sales afuera. Y eso que el Señor ha hecho contigo. Te ha llamado y sigue llamándote cada día. Yo espero que hayas recibido ese primer llamado de salir donde tú estás, en tu vida, en tus historias, en tu caminar, en tu trabajo, de salir de eso y que hayas escuchado ese llamado de Dios que te dice, ven conmigo a formar parte de Él, a formar parte de la vida en Cristo, a formar parte de sus escogidos, también lo decía el pastor al principio, llamados, escogidos, fieles. Y espero que hayas escuchado ese llamado. El Señor sigue llamando, sigue diciendo tu nombre, sigue tocando la puerta y sigue esperando que des un paso y salgas. Espero que si aún no has creído en Cristo como tu Salvador personal, hoy sea ese día en el cual cuando el Señor está llamando y pronuncie tu nombre, tú digas, sí, salgo, voy donde estás tú, Señor, porque sé que será lo mejor para mí, porque el Señor solamente quiere algo bueno para mí. Cuentan anécdota acerca de cuando el telégrafo era el medio más rápido de comunicación en el mundo. O sea, que nos debemos poner en los años 50, 60, no sé, por ahí, ¿no? Y se usaban claves Morse. Cuentan que en una gran oficina donde había mucha gente trabajando, necesitaban un joven para que fuera a trabajar allí, pidieron un candidato, salió publicado en el periódico, y bueno, pues como cada puesto de trabajo, como se hacía antes, que no había esto de InfoJob y todas esas cosas, ¿no? Leías el periódico, marcabas una oferta de trabajo y te ibas a hacer una entrevista, ¿no? Pues allí se presenta un joven, había 7 u 8 más en la sala de espera, esperando también para hacer la entrevista de trabajo. Cuando el joven lleva 5 minutos sentado, se levanta, cruza toda la sala, se mete en el despacho donde tenían que hacer la entrevista y los demás se quedan mirando y dicen, ¿y este por qué se ha levantado? Ha llegado el último y ha pasado el primero. A los 5 minutos sale el gerente, va a hablar con los otros que estaban en la sala de espera y les dicen, muchas gracias, ya os podéis ir. El puesto ya está ocupado. A ver, pero ¿cómo puede ser que este chico que ha llegado el último haya ocupado el puesto y nosotros estamos aquí, ni siquiera nos ha dado la oportunidad de presentarnos, de dejar nuestras credenciales, de decir quiénes somos, de tener una entrevista? Mientras estabais aquí, en medio de todo este ruido, el telégrafo estaba sonando. Y el telégrafo decía, si escuchas esto, entra, el puesto es tuyo. El Señor sigue llamándote en medio de todo el ruido. Tienes que prestar atención. Tienes que apartar un poco el ruido de todo este mundo, de todas nuestras ocupaciones, y parece que cada vez más, ¿verdad? Parece que cada vez más cosas vienen a nuestra vida, ¿no? Pero tienes que apartar un poco el ruido de todo este mundo y escuchar la voz de Dios, que te sigue llamando, que cada día viene a buscarte y te llama. Vamos a considerar algunos beneficios de ese llamado. En primer lugar, ha escogido a los que no sirven.
Habéis visto el tenedor ese ahí torcido, roto. No sé si se ve bien la foto desde lejos, pero el Señor no escoge ninguno de los tenedores que van bien. El Señor escoge al que no sirve. El Señor escoge al inútil. El Señor escoge al vil, al menospreciado. A ti y a mí. Esos somos nosotros. De todos, de la imagen esa, el tenedor roto eres tú. Soy yo. Esos somos nosotros, los que no servíamos. Cuando nosotros escogemos algo, lo hacemos básicamente por dos motivos. Lo hacemos o porque nos es útil o porque nos parece bonito. ¿Sí? Básicamente son los dos motivadores que nos llevan a tomar una decisión en cuanto a qué escogemos. Si yo escojo un abrigo, yo escogeré el abrigo que me parezca útil y a la vez bonito. Incluso puede ser que prescinda de una de las dos categorías, ¿no? Que voy y como soy muy presumido, escojo un abrigo muy bonito, pero que no calienta nada. Y cada vez que me lo pongo paso un frío, pero digo, bueno, me da igual, como voy muy guapo, me da lo mismo, no me importa. Como voy así, de fashion, pues ya está, yo llevo mi abrigo y no importa, ¿sí? O a lo mejor eres de la otra categoría, soy yo más de esa segunda categoría, Aunque tu abrigo sea horrible, otra vez os lo refrán de mi madre, ande yo caliente, ríase la gente. Me da lo mismo cómo sea el abrigo, me da lo mismo lo que piensan los demás, pero yo voy calentito. El abrigo me es útil, o es bonito o me gusta, o incluso, si eres más inteligente que yo, igual puedes incluso aunar las dos categorías. Y puede ser algo que te guste y algo además que te sea útil. Pues déjame decirte una cosa, cuando Dios te escogió, ni por útil ni por bonito. Dios escogió a lo que nos ayuda. Cuando nosotros escogemos siempre lo que nos gusta. Intentamos escoger siempre lo mejor. Si Dios hubiera escogido lo mejor, a mí, desde luego, no me hubiera escogido. Dios escoge lo que no le gusta a nadie, lo menospreciable de este mundo. Pero recuerda quiénes somos. Somos el inútil, somos el que no sirve, somos el roto. No me digas que no es un motivo de agradecimiento. Sabéis, los jóvenes seguramente más, pero igual a otros también os suena. ¿Sabéis lo que es el draft de la NBA o de otros deportes profesionales en Estados Unidos? Todos los equipos, para mantener una igualdad en cuanto a que un equipo no sea muy bueno y los otros muy malos y que haya posibilidades para que todos los equipos puedan ganar el campeonato algún año, pues todos los equipos, cuanto peor eres, mejor elección tienes el año siguiente para escoger buenos jugadores. Eso es el draft de un deporte profesional en Estados Unidos. Básicamente es el resumen. Todos los equipos intentan escoger el mejor jugador y a veces se equivocan de lleno, ¿no? Michael Jordan fue el número 3 de su draft, por ejemplo, ¿no? No se entiende que escogieran a 2 jugadores antes que él, ¿vale? Pero a veces se equivocan de pleno. Pero ellos intentan escoger lo mejor. Tú y yo intentamos escoger lo mejor. El Señor no fue a buscar lo mejor, me escogió a mí. Es un gran motivo de agradecimiento. El Señor te ha llamado, a pesar de quién eres, a pesar de quién soy, a pesar de que no soy útil para Él en absoluto. El Señor le dice a los fariseos, si estos callaran en la entrada triunfal, las piedras hablarían, ¿lo recuerdas? Las piedras lo harían mejor que yo. Si el Señor tuviera a bien que las piedras hablaran, sin duda, darían mejor testimonio que yo de quién es Dios. El Señor escogió a inútil, pero no solamente eso, también escogió aún un paso más, escogió a su enemigo. Escogió a su enemigo, nos dice en Romanos 5:10 que éramos enemigos de Dios, nos dice en Colosenses 1:21 que éramos enemigos de Dios. No solamente alejados de Dios, sino enemigos. Es por mi culpa, por tu culpa, que el Señor Jesús murió en la cruz. Somos nosotros los responsables de los clavos en sus manos y en sus pies. Somos nosotros los responsables de su muerte. El Señor escogió a su enemigo, estábamos completamente enfrentados con el Señor. Y a pesar de todo, el Señor escogió a su enemigo. Nosotros no escogemos a la persona que nos ha ofendido. Nosotros hemos vivido vidas y seguimos viviendo en alguna ocasión vidas en las que seguimos pecando. Y vidas en las que ofendemos al Señor. Y vidas en las que el Señor se siente dolido cada vez que le somos infieles. Y a pesar de todo, el Señor escoge no solamente al que no sirve, escoge a su enemigo. Tú no quieres tener cerca a la persona que te ofende, ¿verdad? Tú no quieres tener cerca a la persona que te daña. Tú no quieres tener cerca ni siquiera al que no te cae bien. Pero el Señor no solamente escogió, no solamente llamó al que no servía, sino que escogió al que le había ofendido. A ti y a mí, al que era
su enemigo, al responsable de la muerte de su hijo. A ese es al que el Dios de toda gracia escogió. A ti y a mí. Leí hace poco una historia de dos soldados de la guerra de Irán e Irak. Es una guerra de los años 80, ¿vale? Yo recuerdo como niño y adolescente vivir esa guerra en las noticias. Y resulta que en una trinchera se encontraron los dos, un iraquí y un iraní. Los iraquíes estaban todos muertos en la trinchera y el iraní venía a rematarlos. Y encontró uno que estaba vivo. Y en vez de matarlo, lo sacó, lo cuidó, lo llevó al hospital. No es lo habitual. Cuando pasa, salen los periódicos. Al enemigo, tú no lo quieres cerca. Y un entrenador de fútbol, Bilardo, que le dice una vez a Maradona: ¡al enemigo, ni agua! ¡Al enemigo, ni agua! Le dice. Habían quedado dos jugadores tirados en el suelo y salieron los dos masajistas, uno de cada equipo. No, salió solamente el masajista del Sevilla, de su club. Llega allí y el masajista del Sevilla, el otro no había llegado, estaban un jugador de cada equipo, se pone a atender a los dos. Y le grita al entrenador: al enemigo, y agua. Esa es la actitud que a veces tenemos con aquella persona que no es de nuestro agrado. Pero no es la actitud que tuvo el Señor contigo. Él escogió aún al enemigo. Escogió al que no servía, escogió al enemigo. Y lo más interesante para mí es que escogió con conocimiento previo. O sea, que yo fuera así de malo no fue una sorpresa para el Señor. Él sabía lo que escogía, y a pesar de que sabía lo que escogía, a pesar de eso, me escogió. Mira que dice, nada más empezar la epístola, primera de Pedro 1. Mira que dice, nada, el versículo 2, nada más es empezar. Elegidos según la, ¿qué dice? Presciencia de Dios. Eso quiere decir el conocimiento previo, presciencia, la ciencia anterior, el conocimiento anterior, es decir, elegidos según su conocimiento anterior. El Señor ya sabía quién eras tú, quién soy yo, y a pesar de que lo sabía, a pesar de que sabía que el raro era yo, a pesar de eso me escogió. A pesar de que sabía que el inútil era yo, a pesar de eso me escogió. A pesar de que sabía cuántas veces yo iba a caer y iba a tropezar y le iba a ofender, y cuántas veces iba a ser inútil en su obra, a pesar de eso me escogió. Es como cuando estábamos en el cole, ¿verdad? Y estábamos escogiendo para formar los equipos de fútbol. Siempre había uno que se quedaba al último, ¿verdad? ¿Sí? Pues a ese es al que escogió el Señor. Ese eres tú, ese soy yo. Sabes que es malo, sabes que no sabe ni pegarle a la pelota, pero lo escojo. El primero, conmigo. Quiero que esté en mi equipo. Y los demás, imagínate que pasara eso, ¿no? Imagínate como chavales, 10, 12 años, escogiendo en el cole, no sé cómo lo hacías tú, ¿no? Pero ahí escogiendo, a pies o no sé cómo escogías, y el primero que escoges es el más malo de la clase. Y el otro te mira y dice, ¿qué haces? ¿No? Pues así es como lo hizo el Señor. Sabía que yo era el más malo de la clase, pero me escogió el primero. Así que tenemos el Dios de toda gracia, y tenemos aquí el Dios que nos ha llamado. Hemos visto los beneficios de su llamado. Seguimos con el Dios que nos ha llamado, y la otra cosa que vemos es el propósito de su llamado. Mira, dos cosas aquí. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. El Dios de toda gracia que nos llamó, ¿a dónde? A su gloria eterna. Dos cosas en cuanto al tema de la gloria de Dios. En primer lugar, nos llamó, como dice Efesios capítulo 1, para alabanza de su gloria. Tenemos un propósito para el llamado. No es que simplemente nos ha llamado para apartarnos y para dejarnos ahí en un lado. No, no, hay un propósito clarísimo por el cual nos ha llamado, y eso es que le demos gloria. Si nuestra vida está llena de gloria hacia nosotros, es un fracaso como cristianos. Nuestra vida debe apuntar siempre a glorificar al Señor. A que cualquier cosa que tú hagas en tu día, lo que comes o bebes o cualquier otra cosa que hagas, como nos dice en 1 Corintios, que sea para la gloria de Dios. Cuando no es así, cuando el foco eres tú, entonces hemos fracasado. Porque cuando tú vas a un concierto y hay un pianista tocando y luego te acercas a pedirle un autógrafo, no le pides un autógrafo al piano, ¿verdad? Se lo pides al pianista. Porque lo importante no es la herramienta.
Lo importante es quién la usa. Y en este caso es lo mismo. Cuando tú recibes la gloria, escucha, da media vuelta y piensa, ¿qué estoy haciendo mal? Porque por aquí no vamos bien. La gloria debe ser para el Señor. Pero fíjate bien cómo lo dice. El Dios de toda gracia que nos llamó, fíjate que lo dice para su gloria. Dice, su gloria. Está aquí Pedro ya apuntando a la gloria. Porque después va a hablar un momento de los padecimientos y va a decir que es eterna, para siempre. En un momento vemos eso. Pero su gloria, a eso nos ha llamado el Señor. El fin del camino, el fin de nuestro caminar es la gloria. A eso nos llama. Tú eras el enemigo, tú eras el inútil, tú eras el que no sirve, yo soy el que le había ofendido al Señor y el Señor me llama, pero no me llama solamente como para reclutarme en un ejército. No me llama solamente como para tenerme como siervo ahí para que haga las cosas que nadie más quiere hacer. No, me llama a su gloria. A abrir los ojos un día en el cielo y a disfrutar de la presencia del Señor para siempre en mi vida. Allí no habrá lágrimas, allí no habrá sol, porque Él todo lo llenará y Él será la luz que nosotros necesitamos. Allí estaremos en gloria por la eternidad con el Señor, en su presencia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que me han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los suyos, ni idea que va a haber en el cielo. Pero ya te digo yo que no va a ser aburrido. Ya te digo yo que vamos a disfrutar. Porque el Señor nos ha llamado a su gloria. En medio de la persecución les dice esto. En medio de tus circunstancias personales, analiza tus circunstancias personales a la luz de la eternidad de la que nos habla en un momento, de su gloria eterna. Analiza tus circunstancias personales, aquello por lo que estás pasando, ese problema, esa dificultad, esa decisión que tienes que tomar a la luz de la eternidad. Algunas cosas realmente se quedan muy pequeñas, ¿verdad? Cuando pensamos que estamos en un contexto eterno. Probablemente esta es una de las cosas que más me cuesta entender del Señor, que Él está fuera del tiempo. No puedo, mi mente no llega. No puedo entender que Él esté fuera del tiempo y que a la vez nosotros sí estemos viviendo en el tiempo y que tengamos relación. No puedo entender eso. Mi mente no me alcanza. Para el Señor es lo mismo un año que 1000, un día que 1000 años. No puedo entenderlo. Pero en su contexto, la eternidad es lo que nos espera. Una gloria eterna para siempre. Y en tercer lugar, todo esto es en Cristo. El Dios de toda gracia que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo. Es en Cristo, nos dice en 2 de Corintios, que todas las promesas son sí y amén. Es en Cristo, nos dice en Romanos 8, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es en Filipenses 4 que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Romanos 5.1 que nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Juan 3.16 que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo es en Cristo. Todo es por Cristo. No hay nada que nosotros tengamos o seamos que no sea por Cristo. Todo. Tu familia, tu trabajo, tus posesiones, tu coche, tu salud, todo es en Cristo. A este punto creo que deberíamos meditar un momento y reflexionar y agradecer al Señor por toda gracia que nos ha dado en Cristo. Como decía al principio, ¿sería el Señor injusto si nos hubiera salvado y nos hubiera dejado caminar solos? No sería injusto, ya tendríamos mucho más de lo que mereceríamos. Pero Él ha querido darnos toda gracia.
todo por Cristo, por su amor hacia nosotros. ¿Qué va a ser mi respuesta a ese Dios de toda gracia que dio a su Hijo, a Cristo, por mí, y que sigue acompañándome cada día en mi andar, en mi caminar diario? ¿Qué va a ser mi respuesta al Dios que me da todas las cosas en Cristo? Hemos hablado del Dios de la obra. Déjame hablar ahora de esa obra que el Señor quiere hacer en ti. Porque mira todo lo que Él ha hecho por ti. Eso es por ti. Ahora vamos a ver qué quiere hacer Él en ti. En ti. Ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Pero hasta aquí, fíjate, todo por lo cual nosotros debemos darle gracias por tantas cosas que ha hecho por mí. Ahora vamos a ver qué quiere hacer Él en mí. Así pues, los resultados de la obra. En primer lugar, la perfección. El hecho de que quiere perfeccionarnos, mejorarnos, hacernos cada día más semejantes al Señor Jesús. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione. ¿Qué dice Filipenses 1:6? ¿Lo recordáis? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué se requiere cuando tú quieres perfeccionar algo? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? Se requiere, por ejemplo, tiempo, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de un escultor. No sale una escultura de repente, ¿no? Se requiere tiempo. ¿Qué más? Se requiere trabajo. Se requiere esfuerzo. Se requiere paciencia. Se requiere repetición. ¿Cuántas veces, no? Hasta que algo sale bien es fallar, y fallar, y fallar, y fallar, y fallar, una vez y otra, ¿verdad? Pero el Señor quiere perfeccionarte. Y muchas veces fallamos y volvemos a caer, y volvemos a caer, y volvemos a caer. Y no sé, me parece que fue Edison, ¿no? Que cuando inventó la bombilla dijo, no es que me he equivocado 1000 veces, es que he encontrado 999 veces de cómo no se debe fabricar una bombilla, ¿no? Bueno, pues 999 veces que nos caigamos hasta que salga bien. Pero el Señor quiere perfeccionarte. El Señor quiere trabajar en ti, quiere meter, como dice el pastor tantas veces, ¿no? Quiere poner sus manos en ti, quiere tocarte, quiere moldearte. La primera foto que había al principio de la predicación era un torno de un alfarero. Cuando el alfarero está ahí dándole al pedal y dando vuelta a la figura que quiere hacer, lo que quiere hacer es moldearla, quiere perfeccionarla, ¿verdad? Quiere perfeccionarla. No quiere dejarla de cualquier forma, quiere hacerla lo mejor posible. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, pero a veces, si esa escultura pudiera hablar, eso puede que traiga un poco de padecimiento. Otra vez dice el versículo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Si la escultura esa pudiera hablar, diría, no me des tan fuerte con el cincel, ¿no? No me golpees tan fuerte. Si fuera un torno de alfarero y fuera, no sé, algo de arcilla, ¿no? Pues diría, no aprietes tanto, ¿no? No, por ahí, no, que me duele, ¿no? No toques por aquí, no me quites esto, no, esto es mío, Señor, esto no te lo lleves, Señor, ¿por qué me haces pasar por esta circunstancia? Esto me duele mucho, Señor. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, entonces os perfecciono. Es necesario a veces, para esa perfección, estar dispuesto a encajar en el molde que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando haces una pizza, ¿no? Extiendes la masa y hay que meterla en el molde. ¿Y qué haces? Te sobra a veces, ¿no? Y tienes que recortar por aquí, y tienes que estirar por otro lado, y tienes que pasarle el... Bueno, imagínate que en vez de ser pizza fuéramos tú o yo y tenemos que encajar en el molde que el Señor quiere para ti y para mí. Pues a veces también puede doler un poco. A veces también nos tiene que recortar algo. A veces también tiene que estirar algo, o que cambiar algo, o que hacer algo distinto. La perfección, mejor dicho, el perfeccionamiento. Que el Señor te haga más semejante a Cristo cada día, y créeme, es la única mejora que podemos aspirar, es a ser como Cristo.
esa debe ser la mejora a la que tenemos que aspirar cada uno de nosotros como cristianos. Pero el deseo de nuestro corazón tiene que ser que a veces, aunque eso duela, tenga un resultado positivo para que Él nos haga más semejantes al Señor Jesús, perfeccionando a los santos. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. Y yo me pregunto yo de verdad, para mí mismo, si mi respuesta al Señor no será: Señor, no me toques, que ya estoy bien como estoy. Señor, déjame, no me toques, ya estoy bien como estoy. No quiero que me moldees, no quiero que me cortes por aquí, no quiero que me quites esto, no quiero que me... No quiero, déjame como estoy. Porque sabemos que a veces, cuando el Señor pone su mano en nosotros para perfeccionarnos, puede traer algún cambio, puede traer algún padecimiento, puede traer algo diferente, y no quiero, ya estoy bien como estoy, no me toques. Déjame, Señor, yo me acuerdo de ti cuando lo necesito, yo voy a la iglesia cuando puedo, yo leo mi Biblia a veces, ya no me toques más. Estoy bien como estoy. Soy como soy. Y el Señor sigue queriendo poner sus manos en cada uno de nosotros. ¿Quieres tú que el Señor te perfeccione? A veces implica padecimiento. A veces implica quitar cosas de nuestra vida, a veces implica cambiar hábitos, a veces implica dejar cosas o empezar a hacer cosas que no estoy haciendo. ¿Quieres tú que el Señor te perfeccione? Implica muchas veces pedir perdón, implica muchas veces darte cuenta qué cosas estás haciendo mal tú y ser el primero en cambiar. ¿Quieres tú que el Señor te perfeccione? ¿O le diré yo al Señor: Señor, no me toques? A mí no me toques. Él quiere perfeccionarte, pero eso no se puede hacer sin tocarte. A veces requiere dar un golpe a la estatua. A veces requiere trabajar con el cincel. ¿No es Job el que dice: me probará y saldré como oro? ¿Y cómo se prueba el oro? Se mete en fuego ardiendo, en una fragua, ¿no? Se dice. Y ahí se mete el oro, y para que la escoria salga arriba, después de fundirlo, retiran la escoria, dejan que se vuelva a solidificar y vuelven a repetir el proceso. Y otra vez la escoria flota, la retiran y vuelven a repetir el proceso. Y cuantas más veces lo haces, más puro es el metal precioso. Pero hay que pasar por el fuego a veces. ¿Quieres tú, quiero yo, que el Señor me perfeccione? Quiero ser más semejante al Señor Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo. En segundo lugar, afirmación, ¿verdad? Dice ahí el versículo: os perfeccione, afirme. Afirme. Que estéis firmes. Tenemos ahí un versículo muy conocido en 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. ¿Soy yo un creyente firme? Un creyente que está ahí bien puesto, como el olivo ese que os he puesto ahí, con unas raíces que es imposible que lo muevan de ahí. Ya pueden soplar vientos, ya puede venir un terremoto. Que el olivo no se caerá, porque está firme. ¿Soy yo un creyente estable, firme? El arcoíris es precioso, ¿verdad? Pero no es firme. Porque no tiene raíces. El olivo tiene raíces. Y por eso nadie lo mueve, por eso siempre está ahí. Por eso cuando necesitas una sombra sabes que puedes acudir al árbol. El arcoíris no sabes cuándo sale y cuándo no. Porque a veces le está lloviendo y hace sol y dices: oye, no hay arcoíris, y a veces no te lo esperas y te lo encuentras allí detrás. El arcoíris no sabes cuándo se va a producir. El arcoíris no sabes dónde empieza ni dónde acaba. El arcoíris no sabes dónde apoya. ¿Por qué? Porque apoya las gotas de agua. No tiene una raíz. No es firme. Ah, sí, muy bonito, pero esporádico, ¿no? Soy yo un creyente firme, en el que otros puedan venir y refugiarse y venir bajo la sombra y cobijarse en esas ramas. Y ¿soy yo un creyente con buenas raíces en Cristo? La forma de estar firme es estar bien enraizados en el Señor, bien arraigados a Cristo.
¿Estás tú excavando raíces en el Señor? ¿Estás tú dependiendo del Señor, como nos dice en Juan capítulo 10, que el que no está en mí, el que no permanece en mí, nada puede hacer sin mí, nada sois? El pámpano que no está conectado a la vid, el que no le llega a la savia, se muere. ¿Estoy yo bien arraigado? Soy fugaz. Soy como el arco iris, sí, muy bonito a veces, ¿no? Pero a veces no sé si se puede contar conmigo o no se puede contar. Si el Señor puede contar conmigo o no. Y entonces, la tercera cosa que dice es fortalecimiento. Por lo demás, hermanos míos, dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dos cosas, si pienso en fortalecernos, ¿no? Si tú piensas en fortalecernos, bueno, ya te he puesto ahí una imagen, ¿no? Seguramente es una de las primeras cosas que ha venido a tu mente también, ¿no? Ahí alguien haciendo pesas, ¿no? Pero otra cosa imprescindible para fortalecerse es el alimento, ¿verdad? Sin una buena alimentación, me parece que he ido muy rápido, perdón. Sin una buena alimentación, yo no puedo estar fuerte. Se lo pregunten a mi suegra, que siempre que vamos nos embute a carne de ternera, a carne roja, porque esto para los niños, esto da mucha fuerza, ¿eh? Eso es frase de abuela, ¿eh? No sé si alguna la habéis dicho alguna vez, pero es frase de abuela, ¿vale? Que lo sepas. Y esa es mi suegra, vamos allí, ¡come, come! ¡Para estar fuerte! ¿No? No hay ningún deportista que no cuide, no hay ningún buen deportista que no cuide su alimentación. Algunos tienen un cocinero propio incluso, que les marca una dieta y todos los días les hace la comida, ¿no? Qué importante es que para estar bien fuertes, bien fortalecidos, por usar la misma palabra del versículo, nos alimentemos bien. Y no hace falta muchas explicaciones aquí, ¿verdad? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando cuando digo de alimentarse como cristiano. Y sabes, te digo una cosa, la dieta del cristiano no tiene que ser, no tienes que pesártela en la báscula antes de comer. Voy a comer 300 gramos de arroz, un bistec de 250 gramos y... No, con el Señor no va así. No hace falta que te peses lo que comes con el Señor. Come todo lo que quieras, que no engordar. Come todo lo que quieras, que lo único que hace es fortalecer tu alma. Fortalécete en la palabra de Dios, es el alimento que necesitas en tu relación con el Señor. Es el alimento que necesitas. No hay otra forma de estar sano y fuerte espiritualmente. Sí, aquí nos vemos algunos, ¿verdad? Lustrosos y tal. Si pudiéramos por un momento hacer este experimento, ¿no? Y en vez de vernos con nuestro cuerpo físico, vernos con nuestro cuerpo espiritual, ¿cuántos de nosotros seríamos raquíticos espirituales? ¿Cuántos de nosotros seríamos famélicos? ¿Cuántos de nosotros seríamos tan delgados espiritualmente porque no comemos? ¿Cómo estarías tú espiritualmente? Hacemos una foto y la cambiamos no a nuestro cuerpo físico, sino a nuestro cuerpo espiritual. De repente igual los más delgados serían los más gordos y los más gordos seríamos los más delgados. Porque a lo mejor no estamos comiendo lo que debemos comer. Pero como digo, no solamente alimentarse para fortalecerse, sino por supuesto un esfuerzo. Os he puesto ahí unas hormigas llevando una hoja, ¿verdad? La hormiga levanta hasta 10 veces su propio peso, ¿sabías eso? Increíble el esfuerzo que hace la hormiga, hasta el libro de Proverbios lo reconoce, ¿verdad? Mira, oh perezoso la hormiga, le dice, que sin capitán ni señor, vaya si se esfuerza y recoge en el verano para tener para el invierno. ¿Cuánto me estoy esforzando yo en las cosas del Señor? No voy a alargarme mucho en esto porque me habéis escuchado decirlo muchas veces, pero entendemos esto en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier parcela de nuestra vida, que para todo lo que queremos necesitamos poner un esfuerzo. Pero el espiritual parece que lo olvidamos. Se requiere un esfuerzo de aquel que quiere fortalecerse en las cosas del Señor. Aliméntate bien y esfuérzate tú en la gracia del Señor, le dice Pablo a Timoteo, como fiel soldado de Jesucristo. Y vamos terminando, porque lo último que habla, de alguna forma aquí, muy parecido a lo que hemos dicho antes, es acerca de establecerse. Y me cuesta trazar la frontera entre afirmarse y establecerse, pero de alguna forma podríamos decir
que el establecimiento es cuando hay una firmeza por largo tiempo. Cuando algo es firme, no por un rato, sino por mucho tiempo, entonces está establecido. Es así, está asentado, no se mueve. Da igual lo que sople, da igual el viento por donde venga. Que como primero ha sido afirmado, primero ha sido bien arraigado a Cristo, como también se ha fortalecido en el Señor, entonces ahora está establecido. Y de allí no lo mueve nadie. Está en Cristo como la casa sobre la roca. Da igual lo que venga, que no caerá. Dice Proverbios, el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Cómo somos como cristianos nosotros? Somos como una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, depende, ¿no? Si gana el Barça, estoy muy contento. Si pierde el Barça, entonces ya me vengo abajo. Si me apetece, soy mejor cristiano. Si no, no. Depende del ánimo que tenga, depende de lo que afecte a mí, ¿no? Y depende cómo esté, así va mi vida cristiana, ¿no? Dependiendo los inputs, los estímulos que he tenido esta semana, si me ha ido bien en el trabajo, si me va bien con mi familia, entonces soy muy buen cristiano, pero si no, pues entonces me olvido del Señor y como una montaña rusa, ¿no? Dependiendo de mis emociones todo el tiempo. O soy yo. No solamente un creyente firme y bien arraigado en Cristo, sino un creyente estable. ¿Soy yo un creyente estable? ¿Eres tú un creyente estable? Seguramente los demás lo pueden decir mejor de mí que yo mismo. ¿Es esta persona estable como cristiano? ¿Le has visto a lo largo de los años pasar por diferentes pruebas, dificultades? Pero ahí está. Sí, claro que se ha caído a veces y el Señor ha tenido que levantarlo, pero ahí está. Sí, claro que ha tenido sus dificultades y claro que en algún momento ha bajado los brazos, pero ahí sigue. Ha sido estable. ¿Quieres tú ser así? ¿Quiero yo ser así? Un creyente estable. Que no dependa de circunstancias externas en mi relación con el Señor, sino que mi relación con Cristo vaya siempre hacia arriba, siempre sea estable, no como una montaña rusa que sube y baja, sino siempre hacia arriba, que siempre vaya creciendo. ¿Soy yo un creyente estable donde otros pueden encontrar ayuda? ¿Soy yo un creyente estable donde otros pueden encontrar consejo? Donde otros pueden mirar y decir, bueno, me cuesta mucho seguir en la carrera, pero mira, este va con la lengua afuera, pero ahí sigue, estable, sigue. Pues yo también voy con la lengua afuera, pero voy a seguir. Porque si el hermano está estable, pues yo también quiero estar estable. ¿Soy yo un buen ejemplo para los que caminan a mi lado? ¿Soy yo un creyente estable? ¿Soy yo un creyente que deseo que el Señor me perfeccione, que me afirme, que me fortalezca, que me establezca? ¿Soy yo un creyente que deseo que el Señor haga su obra en mí, que me cambie? Se buscan personas que quieran ser cambiadas. ¿Quieres tú que el Señor haga su obra en ti? Hemos visto el Dios de la obra y hemos visto la obra que quiere hacer en mí y en ti. ¿Está el terreno, el solar, disponible para que el Señor haga su obra en tu vida? Si el Señor se mete en tu vida, va a empezar a limpiar, lo primero, ¿verdad? Antes de construir hay que limpiar. Y va a empezar a limpiar. Y luego va a hacer agujeros para hacer los cimientos. Y luego va a construir unos cimientos sólidos y firmes. Y luego va a empezar a edificar el edificio hacia arriba. Y con buenos materiales. ¿Quieres tú que el Señor edifique tu vida? ¿Cambie tu vida? ¿O dices, no, ya estoy bien como estoy, mi terreno no lo toques? No, aquí no entres. Está lleno de matorrales o está como a mí me gusta, no toques nada. El Señor sigue llamando, lo hemos visto al principio, a cada uno de nosotros, para hacer su obra. Yo no sé si el Señor te ha hablado de alguna forma en esta mañana.
Y seguramente si te ha hablado de alguna forma, será muy distinta a la que le haya hablado la persona que tienes sentada al lado. Pero no te vayas igual. Cuando entramos por esa puerta, espero que vengas con el deseo de ser cambiado. Porque van a ser expuestos a la palabra de Dios. Van a ser expuestos aún a los signos que contienen la palabra de Dios. Van a ser expuestos a la comunión con los hermanos. Van a ser expuestos al testimonio de otros. Y eso debe cambiar nuestra vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque el Evangelio es poder. Y si no hemos venido a eso esta mañana, hemos perdido algo en el camino. Porque el propósito de haber entrado por esa puerta debe ser que el Señor cambie nuestra vida. Y Él quiere. Él quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. Él quiere. Quiero yo. Quiero yo que el Señor toque mi vida. Vamos a hablar. Señor, estamos muy agradecidos porque quieres tocar nuestra vida. Porque quieres perfeccionarnos y quieres afirmarnos y quieres fortalecernos, establecernos. Gracias, Señor, por querer hacer tu obra en nosotros inútiles que somos. Oh Padre, pedimos que quites de nosotros todo impedimento para que tu obra pueda ser hecha, para que tú tengas la gloria en nuestra vida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.